Muy buenas noches, colegas, amigos. Continuando con la serie de webinars que el Consejo Regional Noveno de Ica está desarrollando con motivo de esta pandemia que venimos viviendo, tenemos el honor esta noche de presentar a un colega y amigo, el doctor Alfredo Guerreros Benavides. Él es director médico corporativo de la Clínica Internacional, past president de la Sociedad Peruana de Neumología, editor jefe de la revista científico Interciencia, docente de la Facultad de Medicina San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es jefe de la Unidad de Investigación y Docencia de la Clínica Internacional y ex asistente del Hospital Daniel Alcides Carrión. Y aunado a todos estos logros de Alfredo, también es ex alumno de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Y es por eso que el Colegio Médico se siente orgulloso de presentar dentro de este grupo de médicos egresados de nuestra facultad y que nos brinden orgullo y nos hacen quedar por encima de muchos otros colegas dando lustro a esta facultad. Alfredo nos va a dedicar esta noche una ponencia muy interesante que es la vacunación, influenza, neumonía y COVID-19. Alfredo, buenas noches. Encantados. Muchas gracias, Rocío. En realidad, quien se siente honrado por esta invitación y por esta presentación soy yo. Siempre es para mí motivo de orgullo poder dirigirme a los colegas de mi ciudad natal y de mi alma mater, de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Y espero de que la presentación y la conversación que vamos a tener les sea de utilidad para este tremendo problema que hoy día estamos viviendo. En general, no solamente quienes vemos a pacientes con patología respiratoria, sino en general a todos los médicos. Quiero también rendir mi homenaje a los colegas que lamentablemente han caído en esta lucha y que realmente son un ejemplo de lo que significa la profesión para nosotros. Ok. Creo que ahí está mi presentación. Vamos a conversar acerca de lo que es la vacunación antineumocócica y la vacunación antiinfluenza y el COVID en general. Bueno, como ustedes saben, la inmunización es una de las intervenciones más poderosas y más efectivas en salud, solamente probablemente superada por la potabilización del agua. El foco primario de la vacunación ha sido históricamente dirigido a las inmunizaciones en niños y de hecho quienes no acostumbramos a ver niños hemos aprendido de los pediatras, quienes son los vacunólogos por excelencia. Para adultos, especialmente las enfermedades crónicas han sido más bien el foco primario de la prevención y a través de ellas hemos incrementado el énfasis en la prevención de enfermedades infecciosas. La cobertura de vacunación en adultos, sin embargo, continúa siendo aún baja, por debajo de los estándares recomendados y la protección para ellos nunca ha sido considerada como una estrategia de gran impacto en la población general. Por lo tanto, hay que darle una nueva mirada a este tema. Hoy, especialmente hoy, que tenemos tantas esperanzas en que por fin se desarrolle una vacuna que termine con este tremendo flagelo que estamos viviendo hoy, que se llama COVID-19, el cual, como ustedes saben, es una enfermedad infecciosa causada por el recientemente encontrado virus conocido como SARS-CoV-2. Antes del brote originado en Wuhan, en diciembre del 2019, no había prácticamente información de este virus. El más antiguo ancestro del virus ha sido encontrado en datos más bien lejanos del siglo IX a.C., y hay algunos estudios publicados en 1990 que fueron mucho más específicos respecto a los ancestros, es decir, los virus están probablemente antes que nosotros en la Tierra y se van a quedar después que nosotros nos vayamos. De ellos, beta coronavirus, que es la especie a la que pertenece el SARS-CoV-2, se considera que está desde 3.300 años antes de Cristo. Hoy día, la cantidad de pacientes que tenemos por SARS-CoV-2 o COVID-19 ha superado los 400.000. Esta data ya es antigua, hay más de 400.000 muertes, hay más de 6 millones de casos confirmados hoy día en el mundo. Esta data también es antigua, tenemos más de 5.000
pacientes fallecidos en el Perú por esta causa, y la estructura del virus ha sido bien desarrollada de manera bastante rápida, de tal manera que conocemos bien a las 4 proteínas que suelen adherirse a la superficie del epitelio bronquial, de ellas el spike, la proteína spike, y que se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina, de la cual es muy rica el pulmón, es seguramente el más conocido. Es conocido también de que hay varias fases de presentación de la enfermedad, un estadio temprano en la cual tenemos una gran respuesta a los síntomas con síntomas constitucionales leves. Puede haber en esta fase fiebre, tos seca, dolor de cabeza, incluso diarrea. Los signos clínicos van a ir más bien por linfopenia, por un incremento del tiempo de protrombina y por un incremento del dímero D. Luego tenemos una segunda fase intermedia en la que los pacientes comienzan a presentar dificultad respiratoria, las radiografías se hacen y las tomografías se hacen mucho más evidentes, y una tercera fase que es la que se conoce como tormenta inflamatoria por citoquinas, en la que hay un síndrome de estrés respiratorio agudo con shock y los pacientes lamentablemente pueden fallecer. Como les decía, este virus tiene la particularidad de adherirse a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, activar las células endoteliales, es un virus RNA, entonces ingresa fácilmente al epitelio bronquial, donde se comienza a replicar, activa los monocitos y produce una respuesta y una explosión inflamatoria terrible con disminución de los anticoagulantes naturales, de la antitrombina, activa la proteína C e inicia la vía de la coagulación intrínseca y extrínseca, con lo que termina siendo un fenómeno bien complejo, fundamentalmente a nivel del aparato respiratorio. El COVID tiene una serie de presentaciones clínicas. Los casos leves pueden tener respuestas inmunes innatas y adaptativas frente a la replicación viral que hacen que solamente pase como casos leves, pero en los casos graves hay mucho más daño de células endoteliales capilares pulmonares. Entonces vamos a tener desde pacientes con congestión nasal, con pérdida del sentido del olfato y del sabor, hasta dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, acortamiento de la respiración, náuseas o vómitos y diarreas, fatiga muscular, gran cantidad de dolores, fiebre y escalofríos, y los síntomas van a aparecer entre 2 a 14 días después de la exposición al virus. Esto es muy variable. Eso es lo que tenemos por un lado con el COVID. Por otro lado tenemos otro virus, un virus más antiguo, el virus de la influenza, un virus mucho más conocido, sobre el cual al principio intentamos tomar la mayoría de medidas para decir, oye, con el virus de la influenza pasa esto, entonces puede ser que con el virus del COVID también pase lo mismo. Y no necesariamente es así. El virus del flu generalmente son viriones de 80 a 120 nanómetros de diámetro, que usualmente son esféricos y que pueden existir formas más filamentosas, sobre todo en las formas de influenza C. Ustedes saben que hay la forma de influenza A y B, que son las que generalmente causan las pandemias, especialmente las del tipo A, y las del tipo C generalmente no afectan a humanos. La historia de las pandemias en el mundo han estado dominadas fundamentalmente por la historia de la influenza, la más grande de ellas en el siglo pasado. Y las situaciones que se vivieron son bastante similares a las que vivimos hoy. Muchas personas creen o creían que la gripe no era posible que llegara a un país como el nuestro bajo la creencia de que era solamente de estaciones o de lugares donde había frío. La gripe llegó a Lima en enero de 1919, causó gran alarma, se organizaron brigadas de atención, los pacientes estaban divididos en cuarteles, que antes se les denominaban hasta entonces barrios, y la brigada estaba formada por ilustres médicos de entonces jóvenes, como Honorio Delgado, Carlos Monge, y la epidemia desapareció en menos de 2 meses. Entonces, le fue bastante mejor a lo que nos fue hoy día.
El virus de la influenza, especialmente la influenza A, es rico en las capas de neuraminidasa y hemaglutinasa, que lo que producen también sobre el epitelio bronquial es un fenómeno de endocitosis, fusión, también es un virus RNA y va a reproducirse también en la mitocondria de la célula del alveolo y también produce destrucción del mismo al replicarse. Los riesgos de complicaciones por influenza van a ser más altos, de hecho, en los pacientes que tienen ciertas comorbilidades, pero vamos a tener también complicaciones desde el punto de vista respiratorio, neurológico, cardíaco, incluso hepático, más en los pacientes que tienen diabetes o que tienen algún factor de inmunodepresión. Y finalmente tenemos al tercer germen implicado en esta triada, que es el neumococo, que también fue aislado hace muchísimo tiempo de manera simultánea por los alemanes y los americanos. Es un diplococo gram positivo encapsulado, cuya cápsula polisacárida es el principal factor de virulencia y que genera anticuerpos contra los anticuerpos están dirigidos precisamente contra esa cápsula y tienen la capacidad de opsonizar a la bacteria. Hay más de 93 serotipos, en realidad hay 93 serotipos descritos hasta la fecha, y se proporciona una protección serotipo específica. ¿Qué enfermedades genera el neumococo? También enfermedad respiratoria, pero no solamente enfermedad respiratoria, puede generar también meningitis, bacteremia, sinusitis, otitis media y como neumonía. Hay una forma invasiva y una forma no invasiva de las manifestaciones del neumococo. Pero en general van a ver que estos tres gérmenes tienen algunos comportamientos que podríamos decir son comunes. Por ejemplo, los factores de riesgo parecen que son compartidos. Tabaquismo para los pacientes que tienen neumococo o tienen riesgo de neumococo, tienen riesgo de flu, parece ser muy importante. Hoy día también, a pesar de que hubo un estudio que parecía que le daba la contradicción a los otros, se sabe de que los pacientes fumadores, incluso aquellos que son fumadores ocasionales de fin de semana, tienen más riesgo de desarrollar COVID. La edad mayor de 65 años, de hecho, los pacientes diabéticos, los pacientes asmáticos para flu y para neumococo, no tanto para COVID, los pacientes que tienen alcoholismo, los pacientes que tienen enfermedad pulmonar crónica, especialmente enfermedad pulmonar obstructiva crónica y VIH, tienen un riesgo mucho más alto. Lo que es absolutamente indefinible o definitivo es que aquellas personas que tienen más de 2 comorbilidades tienen un riesgo incrementado para desarrollar enfermedad respiratoria, sea por neumococo, sea por flu, o sea por COVID. Y eso, si a eso le suma la mayor cantidad de años, la mayor edad, esos factores de riesgo se convierten en exponenciales. Hay otros factores de riesgo que a veces no tomamos en cuenta. Uno de esos factores de riesgo, que los neumólogos creo que los conocemos bien, es la exposición a combustibles de biomasa. La exposición a combustibles de biomasa no solamente es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad pulmonar crónica, tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sino también para infecciones del tracto respiratorio inferior. Sobre todo para aquellas personas que tienen más de 2 a 6 horas de exposición al día, lo cual es frecuente en algunas zonas rurales todavía en nuestro país. Un estudio de Sinermin hace 5 años demostró que casi el 30% de nuestra población rural todavía utiliza combustibles de biomasa como combustible. Y todavía casi el 9% de la población urbana lo utiliza. La biomasa es un factor de riesgo para desarrollo de neumonía y también han aparecido como un factor de riesgo para el desarrollo de COVID-19. Ahora, la gran pregunta ¿es posible que se asocie influenza con COVID? ¿Es posible que se asocie influenza con neumococo? ¿Es posible que se asocie neumococo con COVID? En realidad sí es posible la coinfección y es posible la superinfección por estos gérmenes. De lo que se conoce hasta hoy, lo más frecuente es la asociación neumococo-influenza. Y lo que existe es una evidencia preclínica de modelos fisiopatológicos, de una evidencia epidemiológica y de asociación temporal, una evidencia patológica y ecológica y una evidencia indirecta que es la que pretendo presentarles a continuación.
En los modelos fisiopatológicos, lo que se supone en la infección por influenza primaria, lo que vamos a tener es enfermedad febril, autolimitada. Podemos tener una neumonía primaria por flu y podemos tener síndrome de distrés respiratorio del adulto también solo por flu. Pero hay algunos estudios o efectos fisiopatológicos del propio flu que pueden llevarnos a destrucción y daño de las barreras físicas, aumento de la adherencia, sobre todo mediada por neuraminidasa, a disminución de la actividad mucociliar y disfunción de las células inmunes, a disregulación del sistema inmune en general y a una sobreexpresión genética. ¿Qué es lo que condiciona eso? Lo que condiciona es que haya una superinfección bacteriana, una sobreinfección bacteriana o secundaria, que lo que va a hacer es que se genere una patología mixta, es decir, una neumonía viral con una neumonía bacteriémica que puede llevar a la muerte al paciente. Y de hecho, solo la superinfección bacteriana, que generalmente se produce o por neumococo o por Staph aureus, nos puede llevar a neumonía, a empiema, acceso pulmonar, a shock tóxico, especialmente si es por estreptococopiógenes, a meningitis o a sepsis. ¿Qué evidencia tenemos para ello? En el 1918, hablando de la gripe de esa época, más de 8.000 autopsias realizadas a pacientes fallecidos por influenza, se llegó a que un gran número de pacientes tenían neumococo y que la típica neumonía bacteriana se había producido en estos pacientes y que se habían recobrado en cultivos de tejidos de pacientes fallecidos también gran cantidad de neumococo. La teoría es de una interacción bilateral por aumento de los receptores, por acción de la neuraminidasa, como les decía, como efecto sinérgico entre la influenza y el neumococo, aumento de receptores secundarias a sustancias inflamatorias, como por ejemplo el factor agregante de plaquetas, y depósitos de fibronectina que pueden servir de nuevos receptores. La destrucción de la vía aérea lo que va a quedar es un espacio muerto en el que hay muchos detritus, células, moco, y esto es un rico caldo de cultivo bacteriano, y la interacción e interferencia inmune, no obstante que los tipos de respuesta, tanto para bacteria como para virus, son diferentes, y que los mediadores indiferentes pueden empeorar el daño pulmonar y pueden disminuir algunos sistemas propios como mecanismos de respuesta y de defensa pulmonar. Desde el punto de vista patológico, que es muy complejo, hay abundante infiltración leucocitaria, gran presencia bacteriana de exudados, y esto es lo que se encontraron en las necropsias de esa época. Como les digo, hay gran cantidad de pacientes sobreinfectados por neumococo, entre el 44 y el 65% según este reporte. Luego tenemos también otra evidencia que es la de la asociación temporal, ¿no? En este modelo, en los casos de enfermedad inflamatoria neumocócica, invasiva neumocócica durante las estaciones de influenza, se incrementan también los casos de neumonía por neumococo. Entonces hay una asociación temporal en estas presentaciones, cosa que se repitió también durante la pandemia del 18-19, en el que, como ustedes saben, hubieron entre 40 y 50 millones de fallecidos, la principal causa de muerte, neumonía. Los primeros 3 días murieron por neumonía entre el 5 al 10%, la mayoría de pacientes fallecieron luego de 7 a 10 días, con lo cual la posibilidad de que estuvieran superinfectados fue más alta. Y de acuerdo a los diferentes estudios y el análisis de los campos de veteranos, de los pacientes veteranos del ejército americano, encontraban que generalmente después de 7 días de empezada la pandemia, la epidemia, como les decía, los pacientes que habían sido diagnosticados inicialmente de influenza morían por neumonía. Entonces ahí hay una asociación. En el año 2009, si ustedes recuerdan, la última epidemia que tuvimos de gripe de H1N1, también sucedió más o menos lo mismo. Y este es un pequeño estudio en el que se hicieron autopsias a 77 pacientes que habían muerto con el diagnóstico de influenza A H1N1 y encontraron que casi el 30% de ellos había muerto también o tenía coinfección por neumococo. ¿Es posible de que los pacientes con COVID tengan también coinfecciones?
en realidad la evidencia que tenemos hoy es limitada, pero aparentemente sí es posible. Este estudio que tienen acá de Japón es un estudio en el cual se infecta a propósito a ratones con coronavirus para que desarrollen un síndrome de estrés respiratorio y lo exponen a una bacteria. En realidad es una bacteria que no es neumococo, es una bacteria creada o adaptada especialmente para infectar al ratón. Y sí, la mayoría de ratones se infectan o se sobreinfectan con la bacteria. Este es uno de los pocos estudios que existe de coinfección de pacientes con COVID-19 con otros patógenos. Un estudio también de China, de la Universidad de Nanyang, en el cual ustedes pueden encontrar de que un porcentaje pequeño, pero importante de pacientes, tuvieron coinfección solo con virus o solo con alguna bacteria o incluso con un hongo o con bacterias y hongos a la vez, ¿no? En realidad el porcentaje de pacientes que lo tuvieron fueron bien pocos, pero existía esta posibilidad. De esos gérmenes, ¿quiénes fueron los más frecuentes? De todos, el más frecuente fue neumococo. Y de los virus, los más frecuentes fueron adenovirus, pero también habían pacientes con flu B y con flu A. Entonces, sí es posible de que los pacientes puedan asociarse coinfecciones con estos gérmenes. Y si ustedes revisan a qué edad fueron estos pacientes, en qué grupo de edad etario estaban estos pacientes, prácticamente en todos los grupos etarios, y en todos los grupos etarios neumococo era el que comandaba. Y además, también conforme los pacientes iban pasando en días, la posibilidad seguía estando presente y siempre neumococo era el germen más frecuentemente encontrado. Entonces, la coinfección infección bacteriana secundaria es posible. Si bien es cierto, la incidencia con coinfección viral es mucho más probable y va desde el 0 hasta el 15% de casos, la infección bacteriana es más bien un poco más rara, pero no infrecuente y conduce a una significativa morbilidad y mortalidad, especialmente en los pacientes más ancianos. Esta es una serie de reportes y de evidencia, porque es un reporte de 4 pacientes en los cuales se corrobora la presencia de influenza en pacientes que habían sido infectados por SARS-CoV-2 y en los cuales, si ustedes analizan los diferentes parámetros de PCR, HDL, ferritina, dímero D, el conteo de linfocitos, el conteo de plaquetas, el conteo de la troponina, es bien difícil de diferenciarlos. Por lo tanto, la recomendación cuando uno tiene a pacientes en quienes sospecha estos cuadros, hay que hacer también investigación de flu. Este es otro estudio, este es un estudio japonés que ha sido publicado también en JAMA, donde también se busca coinfección. Si no me equivoco, este es un estudio que en total recolectó casi 1.100 pacientes, de los cuales encontraron como 200 que tenían pruebas positivas para SARS-CoV-2, pero más de 300 tenían otro tipo de virus, dentro de los cuales influenza, parainfluenza, metroneumovirus, rinovirus y adenovirus eran sumamente importantes. Y en aquellos que salieron SARS-CoV-2 positivo, más o menos el 12% presentaban también otro tipo de virus. Es decir, la posibilidad de que exista coinfección es importante. Ahora, hay una data bien interesante, y esta ha sido publicada hace poquito, sobre la actividad de la influenza durante la pandemia en el COVID-19. Si realmente las medidas de control del COVID-19 impactan positivamente en el control del flu. Y miren ustedes, no sé si se alcanza a ver en la presentación, pero si ustedes siguen la línea que corresponde a 2019-2020, y este es un estudio japonés nuevamente,
van a ver que comparado con los años anteriores, con la actividad del flu en los años anteriores, la actividad de este año es bajita. Y estamos, para algunos países, en plena época de actividad del flu. Y esto es del norte de California, el mismo estudio, y van a ver que la actividad de flu durante la época en que ha habido más COVID comienza a ser menor. Y bueno, la lógica dice que el tema de protección con máscaras, de lavado de manos e incluso de vacunación ha hecho probablemente de que esto sea menor. Ahora, para complicarnos el tema, las características radiológicas típicas, sobre todo iniciales, en las 3 patologías, en flu, en neumonía por neumococo y en COVID-19, pueden ser difíciles de diferenciar. Las características radiológicas típicas del COVID-19 en la radiografía de tórax es de compromiso bilateral, periférico, de lóbulos inferiores, predominantemente una enfermedad de espacio aéreo, y en la tomografía las lesiones bilaterales predominantemente en vidrio esmerilado, parches en vidrio esmerilado, hallazgos basados en la fase o estadio de la enfermedad. Sabemos que luego estos parches se van a convertir en crazy paving, es decir, en un parchado desorganizado, luego pueden haber condensaciones y bandas fibróticas. Y las características radiológicas típicas de una neumonía bacteriana van por opacificación lobar o segmental del espacio aéreo con broncogama aéreo, y en la tomografía consolidación densa lobar con el clásico broncograma, aunque a veces podríamos tener vidrio esmerilado. Sin embargo, también en las tomografías de pacientes con flu podemos tener vidrio esmerilado, solo con flu, lo cual nos complica más, y los pacientes pueden evolucionar a lesiones mucho más severas con síndrome de estrés respiratorio, bandas fibróticas. De hecho, varios pacientes luego de haber tenido flu severo en la época del 2009 desarrollaron secuelas fibróticas importantes que le llevaron a un gran compromiso. Independientemente de las 3 causas, una hospitalización, tanto por influenza como por neumonía, y hoy día por COVID, nos van a llevar después de ella a discapacidad catastrófica. Y esta discapacidad catastrófica se va a producir especialmente en las personas que tienen mayor cantidad de factores de riesgo, en las personas que tienen mayor edad, en las personas que tienen además otro tipo de patologías. Por lo tanto, no solamente tenemos que prever que estos pacientes puedan salir de manera, digamos, puedan sobrevivir a esta catástrofe, sino además cómo van a hacerlo. Y es por eso que la vacunación cobra mayor valor. Hace 100 años, un poco más de 100 años, la pandemia de influenza devastó comunidades enteras y se cobró la vida de casi 675,000 estadounidenses. Fue la pandemia de mayor gravedad en la historia reciente. Avanzó rápidamente por todo el mundo, mató a más de 50 millones de personas durante más de 70 años. El Centro de Control de Enfermedades americana ha recurrido a la ciencia, a la vigilancia y los servicios para hacerle frente a la constante amenaza de la carga de la influenza. El virus del flu es el virus más vigilado del mundo. Existen centros de control y vigilancia en todo el mundo, incluyendo a Perú. Y probablemente vamos a necesitar lo mismo para COVID en algún momento. Entonces, lo que tenemos que recurrir es a tratar de encontrar los beneficios que nos puede generar la vacunación a partir de este descubrimiento. Hoy día tenemos tanto vacunas trivalentes como vacunas cuadrivalentes. Las vacunas cuadrivalentes parecen tener un poquito más de beneficios porque nos van a cubrir todas las cepas del grupo B, así como las del grupo A pesar que las del grupo B es más difícil que causen pandemias y epidemias. Hoy día causan importante patología también en nuestro medio. Nosotros publicamos con el doctor Gotuso una actividad en la revista del Instituto Nacional de Salud el año pasado respecto a las diferencias regionales de presentación de la influenza.
y que tiene bastante relación con lo que está sucediendo hoy día en el COVID, porque la presentación de la influenza en el Perú sorprendentemente empieza por el norte y también por el oriente, y lamentablemente en el Perú vacunamos a todos durante la misma época, generalmente de manera tardía. Entonces esos son temas que seguramente hay que tomarlos en cuenta. Lo que está absolutamente demostrado es que la vacuna de la influenza nos protege y protege a pacientes incluso que tienen un riesgo incrementado, como por ejemplo enfermedad cardíaca isquémica, incluso a pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como lo demuestra este estudio en Taiwán, donde la tasa del riesgo de infección para estos pacientes es muchísimo menor. Lo mismo que para prevención de hospitalizaciones por exacerbaciones de enfermedad cardiopulmonar, como este estudio en Corea. Es decir, la vacunación anti-influenza, curiosamente, y este también es parte de la asociación, no solamente nos protege contra flu, sino que nos protege también secundariamente contra neumococo o neumonía en general. Y del parte del neumococo, ustedes van a recordar o a revisar conmigo que la mortalidad preaparición de la penicilina fue muy importante. La mortalidad por neumonía disminuyó de manera dramática. ¿A cuánto disminuyó? Aproximadamente al 13%. ¿Cuánto es la mortalidad hoy por neumonía en el mundo? 12%. Es decir, con mejores y mayores antibióticos, con mejor y mayor conocimiento, nuestro control de la neumonía ha mejorado poco o nada. Y la vacunación antineumocócica también tiene una historia riquísima, sucede desde hace muchísimos años, es decir, antes del advenimiento de la penicilina, ya se había estudiado la vacunación antineumocócica. De hecho, se desarrolló incluso comercialmente algunos preparados que eran recogidos de infectar a propósito a conejos. Antes del lanzamiento de la penicilina se utilizó y se descubrió una vacuna conjugada que tenía 4 valencias, o que era con cuatro cepas, pero se abandonó inmediatamente después que se descubrió la penicilina. Y hoy día también contamos, bueno, desde hace 30 años contamos con una vacuna, que es la vacuna 23 valente, que es la vacuna que nos ha acompañado durante muchísimo tiempo. Es una vacuna polisacárida, es una vacuna que lo que hace es tomar del pool de linfocitos D, depletarlo y crear a partir de ahí anticuerpos. Si ustedes recuerdan, cuando recién salió este tipo de vacuna, se recomendaba la revacunación cada 4 años o cada 5 años. Hoy día se dice que solo se puede revacunar una vez, porque en realidad la depresión que produce de linfocitos B hay que tenerla en cuenta. Y hace pocos años se comenzó a aplicar la vacuna conjugada 13 valente, que inicialmente fue aprobada solamente para niños, en adultos con bastante éxito. De hecho, es una de las pocas vacunas que tiene un estudio, un ensayo clínico importante que se hizo en Holanda con más de 180.000 pacientes, con una eficacia para enfermedad invasiva del 75% y para enfermedad no invasiva del 45%. Un estudio similar hecho acá en Latinoamérica, en Argentina, demuestra que la eficacia de la vacuna para pacientes en la protección de neumonía adquirida en la comunidad es bastante eficaz, bastante eficaz. Por lo tanto, y bien fácil de usar, por lo tanto hay que tener en cuenta. Ahora bien, ustedes recordarán que a principio de la pandemia se comenzó a vacunar contra neumococo, incluso se hizo una campaña para que fueran a vacunar a las casas de los pacientes y luego fue suspendida. ¿Por qué se tomaron estas medidas? Yo les voy a contar qué es lo que ha sucedido y qué es lo que recomienda la Organización Panamericana de la Salud y qué es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud respecto a estos temas. Aunque actualmente no existen contraindicaciones médicas conocidas sobre vacunar a una persona con COVID-19, se recomienda diferir toda vacunación hasta que se complete su recuperación de acuerdo a los parámetros establecidos. Claro que eso se nos presenta un gran problema. Hoy día tenemos el problema de encontrar a pacientes que son asintomáticos y que tienen COVID-19 o que son presintomáticos y tienen COVID-19.
No existen contraindicaciones sobre la vacunación tampoco para una persona que haya tenido contacto con COVID-19, pero lo que se recomienda es diferir la vacunación hasta que haya cumplido la cuarentena, es decir, 14 días después de su última exposición. Sobre las campañas de vacunación. Con base al conocimiento actual sobre la transmisión del SARS-CoV-2, las medidas de prevención recomendadas sobre el distanciamiento social, lo que han sugerido la Organización Panamericana de la Salud es suspender temporalmente las campañas masivas, debido al riesgo de potencializar la transmisión del entorno comunitario en los establecimientos de salud. Pero, de ocurrir un brote de una enfermedad que pueda ser prevenible por vacuna, se debe evaluar el riesgo versus el beneficio de realizar vacunación en respuesta al brote, teniendo en cuenta la capacidad del sistema de salud que está en capacidad de ejecutarlo. Entonces, el análisis pasa por un riesgo-beneficio de la respuesta tardía o inmediata en nuestros sistemas de salud para poder realizar estos eventos de vacunación. Los países que para este año tenían planificadas campañas de seguimiento para el sarampión, la rubiola o contra el VPH, deberán continuar la fase de microplanificación y posponer la de ejecución hasta que las condiciones de la pandemia se lo permitan. En general, lo que dice la OPS es lo siguiente: si la capacidad del sistema de salud está intacta y la prestación de los servicios esenciales de salud continúa, la vacunación debe realizarse a través de puestos fijos, de puestos móviles y de actividades de extensión de cobertura, de tal manera que podamos garantizar el cumplimiento de las medidas recomendadas de prevención y control y de vacunación segura. Cuando solo sea posible la prestación de servicios de forma limitada, hay que priorizar la vacunación de poblaciones vulnerables, Y si no se puede realizar de una manera segura, hay que suspender la vacunación hasta que se haya reducido el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2. La Organización Mundial de la Salud, y les pido disculpas porque las siguientes dos diapositivas están en inglés, dice que en la situación 1, en la que hay bajo riesgo de enfermedades prevenibles por vacuna, y al menos que haya un potencial o un gran riesgo para el desarrollo de brotes, donde no hay solo casos esporádicos o no hay casos de COVID-19, donde hay una inmunización adecuada del staff y hay un sistema logístico disponible, la inmunización de rutina debe continuar, especialmente con énfasis en las series de vacunaciones primarias. Cuando hay alto riesgo, pero no hay casos de COVID o son raros y nuestro personal está bien cubierto, también hay que mantenerlo y hay que hacer una vigilancia estricta. Pero cuando tenemos las situaciones 3, 4 y 5, donde hay ya la inmunización de nuestro personal no se consigue de manera adecuada, cuando ya hay clústeres de transmisión del COVID-19, donde hay un alto riesgo de potencial desarrollo de enfermedad prevenible por vacuna, o la inmunización del staff es malo, hay que explorar soluciones alternativas a la vacunación, hay que incorporar a nuevos proveedores de salud, hay que tener estrategia con otros prestadores de salud, hay que tener estrategia con otros actores de la comunidad para asegurar la vacunación y hay que tratar de mantener la vigilancia siempre. Entonces, las consideraciones para tomar decisiones pasan por que los servicios de inmunización, y esto hay que reconocerlo, son un componente esencial de los servicios de salud. Cualquier disrupción en su servicio, aún por periodos cortos, lo que va a traernos es acumulación de individuos susceptibles y mayor afinidad al desarrollo de brotes de enfermedades prevenibles por vacuna. Las decisiones que se vayan a tomar en relación a la previsión de servicios de inmunización implican una evaluación detallada de la pandemia y la situación de las enfermedades prevenibles por vacuna. Y las opciones de vacunación, de inmunización de la pandemia deben estar siempre dirigidas porque haya un riesgo epidemiológico del desarrollo de estas enfermedades, especialmente en grupos vulnerables. Respecto a la situación epidemiológica y a las medidas de mitigación de los sistemas de salud y servicios de inmunización a vacunas relevantes y sus características fisiológicas, hay que seguir las guías de prevención de la pandemia, hay que priorizar las vacunaciones primarias
especialmente rubiola, sarampión, polio. Hay que evitar campañas de vacunación masiva, y esto es lo que cambió acá en Perú. Hay que vacunar a los recién nacidos en los hospitales maternos. Hay que priorizar, y este es el tema de hoy, la vacunación antineumocócica y antiinfluenza en grupos de alto riesgo. Esta es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Diferir cualquier ingreso de una nueva vacuna en el esquema, y hay que comunicar claramente a la comunidad y a los profesionales de salud la racionalidad de incluir en los servicios de salud como esenciales y prioritarios durante la pandemia los riesgos y los beneficios de la vacunación. Creo que con eso he completado mi presentación. Quedo atento si es que tuvieran alguna pregunta. Muchísimas gracias, Alfredo. Felicitaciones, una excelente ponencia, como forma parte de la característica de tus ponencias. En el auditorio hay varias preguntas. Bueno, en primer lugar, decirte que tenemos egresados de nuestra facultad que te están escuchando desde Tokio, desde Nueva qué lindo. York. Sí, sí, han enviado sus preguntas, bueno, y de muchas partes del país. Bien, una de las preguntas es si la vacuna influenza pasa por control de calidad en el país, dónde se realiza, quién, podría ser que estén contaminadas. Es de uno de los... en realidad sobre ese punto yo creo que deberíamos tener bastante confianza, porque las compras de las vacunas generalmente no son una compra local, ¿eh? La compra de las vacunas se compran a través de la Organización Panamericana de la Salud. Quien vigila la calidad de la vacuna es el Instituto Nacional de Salud, el CDC peruano. Entonces yo creería que la calidad de la vacuna peruana, yo diría que no la pondría tanto en telejuicio. El tipo de vacuna que tenemos especialmente para influenza, yo creo que sí ya deberíamos cambiarla, porque en los últimos años la cepa Yamagata y Victoria de la influenza tipo B en el Perú se ha incrementado muchísimo, especialmente en Piura, especialmente en el norte. Y la vacuna trivalente no cubre esa cepa. Entonces, creo que deberíamos comenzar a utilizar vacuna cuadrivalente. Ok, gracias. Otra pregunta del auditorio es si se pueden vacunar los pacientes con cirrosis hepática. Sí, a ver, recuerden que si esos pacientes no tienen alteración o no tienen una discrasia sanguínea, me imagino que algunos de ellos deberían tener TP prolongado, probablemente. Tendríamos que evaluar primero eso, ¿no? Si el paciente no tiene ese problema, yo creo que puede vacunarse con bastante seguridad. Pero yo sería cuidadoso de que no tuviera eso antes de vacunarse. Alfredo, también sabemos que los ARN virales van mutando en el tiempo. Es por eso que cada año nos tiene que variar la vacuna antiinfluenza, ¿no? Sí. ¿Qué posibilidades de que el virus, el SARS-CoV-2, que también pertenece a esta rama de coronavirus, también realice mutaciones y que tal vez la cepa que estamos ahora, que se está fabricando la vacuna contra COVID-19, no sea tal vez la cepa mute y que el próximo año tengamos otro tipo de SARS-CoV-2? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué opinión te merece las mutaciones de este? Me parece buenísima esa pregunta. En realidad, tú sabes que hay dos cepas hasta ahora conocidas del SARS-CoV-2 que nos afectan, ¿no? Son las únicas dos. Es probable que en el tiempo esto pueda suceder. Todavía en realidad no lo sabemos. Sí existe una probabilidad. En base a la experiencia, la mayoría de desarrollos y la base de la vacuna que se están creando han sido utilizadas al retomar la investigación del primer SARS. Al tomar la investigación del primer SARS, en base a ellas es que se está desarrollando las vacunas. Y ese SARS recién ha mutado, entre comillas, con mucho tiempo después, casi 15 años después. Entonces, desde ese punto de vista parecería que no. Ahora, ¿cómo es que se toma la decisión de cambiar la vacuna para influenza cada año? Es que
no es que los creadores de la vacuna tengan una bolita mágica que el próximo año se va a presentar o tengan una anticipación de que el próximo año se va a presentar. No, lo que hacen es de la cola, digamos, de presentación de influenza del año anterior, ¿no? Ellos van viendo cuál de las cepas, cuál de los tipos es el que va aumentando. Ese que va predominando o aumentando, sobre ese es que crean la vacuna. Sobre el más importante de la última etapa del año anterior. Así es que crean la vacuna. Entonces, y en algunos casos la aciertan bastante bien. Y esto también se estudia año a año. Por ejemplo, para el año 2018-2019 el nivel de certeza fue 65%, ¿no? Que es, digamos, relativamente bueno. Así es como se elige. Me imagino que vamos a ir aprendiendo de COVID y de repente eso va a suceder también. Ok. Alfredo, y lo otro que también es una interrogante en el auditorio es, cuando sale la directiva MINSA que reincorpora a trabajar asmas, diferenciando asma leve de asma moderada y severa, ¿qué estudios sustentan que un paciente con asma leve no va a desarrollar una exacerbación de asma severa cuando le dé COVID? Ninguno. Entonces, esa directiva, ¿qué opinión te merece ese cambio entre asma leve a regresar a trabajar y los asmas moderadas y severos continúan todavía preservándose, ¿no? Como tú bien sabes, Rocío, nosotros ya solamente cuando evaluamos a nuestros pacientes asmáticos por primera vez hacemos esa clasificación. Y hoy día lo que utilizamos más es si el paciente está controlado, moderadamente controlado o no controlado. Concuerdo 10.000% contigo cuando me dices, Alfredo, ¿un asma leve puede hacer una exacerbación grave? Por supuesto que sí. ¿La puede hacer por un virus? Por supuesto que sí. El grupo de asmáticos está dentro del grupo que más severidad pueden desarrollar por COVID-19, no en las grandes series, pero eso está oculto, ¿ya? Cuando tú revisas el reporte de Estados Unidos de la CDC de marzo, que es el reporte más grande que existe de pacientes, asma no está en los primeros lugares. Y es sorprendente que en la mayoría de países, incluyendo Italia, asma no está en los primeros lugares, teniendo en cuenta de que en el mundo, por ejemplo, hay más asma que diabetes. ¿Ya? Pero cuando tú separas por grupos y separas a los pacientes que están entre 18 y 50 años, asma está en los primeros lugares. ¿Ya? Y además, aquellos pacientes, yendo a este tema de control, y aquellos pacientes asmáticos que no estaban controlados, que no estaban usando medicación, son ese grupo de pacientes que han ido a evoluciones más severas. Mi opinión es que esa directiva tiene que ser mejorada, ¿no? Debe ser cambiada. Ok. Alfredo, y con relación a que COVID-19 no es estacional, ¿crees tú que debería, ante esta asociación de COVID-influenza, realizarse la vacunación influenza fuera ya de la estación, ya no siguiendo este parámetro estacional? Yo creo que el Perú no tiene un parámetro estacional definido, así que igual deberíamos vacunar. O sea, si la pregunta es, Alfredo, ¿debo vacunar? ¿No importa hasta noviembre? Sí, claro que sí. Ok. Ok, Alfredo, has mencionado sobre la exposición a biomasa con la asociación de POC, pero nosotros en la ciudad de Ica observamos que para mayor se presenta fibrosis pulmonar relacionada a exposición a humo de biomasa. Por supuesto, es una fibrosis patrón new en su gran mayoría, no es idiopática, no es idiopática porque conocemos la causa, pero su patrón es new. Y cuando estos pacientes están iniciando, tienen patrón de vidrio deslustrado inicialmente, ¿no? Porque luego evolucionan ya a un patrón netamente new. Entonces, siempre surge un problema en la diferenciación tomográfica en estos pacientes con fibrosis, ya sea patrón new o de patrón descamativo o patrón no new, que pueden confundir las imágenes. ¿Tienes alguna diferenciación tomográfica en estos casos con COVID-19? No he encontrado. Mira, lo que pasa es que también todavía hoy el tema de secuelas post-COVID, así como fue secuelas post-H1N1, todavía no lo tenemos completo. Todavía no hay estudios, mira, la tomografía ha sido
espectacular para el diagnóstico y el seguimiento de pacientes con COVID, ¿no? O sea, los estudios tomográficos, las lesiones tomográficas preceden incluso a la positividad del PCR. Entonces, en el lugar donde yo trabajo, cambiamos nuestro algoritmo diagnóstico haciéndoles tomografía a todos los pacientes. Y hemos tenido, le estaba comentando a Julio, que tenemos ya más de 300 pacientes hospitalizados que han salido de alta. Nuestra tasa de mortalidad en la unidad de cuidados intensivos es solo 20% y fuera de ella es 3%. Y lo que pasa es que disponemos de tomografía para todos los pacientes. Pero todavía no hay, y bueno, a pesar de que se reconoce, como tú sabes, todos los estadios de evolución, que el final de los pacientes es con banda fibrótica, no patrón unión. No sabemos en estricto cómo van a quedar en el futuro. Es bien interesante este tema de combustibles biomasa, sobre todo para los peruanos, ¿no? Y con lo que nos gusta comer, y para que no quemen el guarango, ¿no? Pero deberíamos hacernos un estudio de eso. Y Alfredo, tal vez unas anotaciones para nuestros colegas de ginecología sobre vacunación en embarazadas, tal vez pudieras darnos un punto ahí que ha quedado, no se ha tocado mucho, tal vez quedar puntuales en ese aspecto. Sí. Yo les diría a mis colegas ginecólogos que no tengan miedo en vacunar a sus pacientes. Que más bien tengan miedo en no vacunarlos. Hay que vacunar a las gestantes. Y yo sé que la vacunación dice que que la norma dice que tengo que vacunarla después de los 3 meses, ¿no? Eso lo dicen las normas. Pero si la vacuna antes de los 3 meses no le pasa nada. Okay. Así que hay que vacunar. El riesgo es no vacunar. La gestante, mira, durante la epidemia de influenza se sabía que las gestantes eran un grupo de mayor riesgo. Y hoy, dentro de este trabajo que te estoy diciendo, nosotros ya tenemos más de 20 pacientes gestantes COVID-19 que han dado a luz o han tenido cesáreas, porque hay un reporte de New England que casi el 15% en los estudios o en las zonas donde ha habido pandemia, el 15% eran gestantes. Alfredo, en el auditorio también me preguntan que en el mes de enero de este año, 2020, se empezó la vacunación de la influenza para el personal de salud. Preguntan ellos si esa vacunación fue con la cepa del año pasado. Debe ser con la del año pasado. Sí. Debe haber sido con la del año pasado. No hay forma que fuera la de este año. En el mejor de los casos, la vacuna está disponible en febrero en Latinoamérica. En el Perú suele llegar en mayo. Ya, ok. Abril o mayo, sí. Comenta uno de los que están en el panel que dice que los virólogos y los biólogos moleculares renombrados refieren que los pacientes que recibieron vacuna influenza presentaron COVID severo. ¿Qué opinión te merece? Que no conozco esa evidencia, no la conozco. No he revisado ningún estudio de ese tipo, ¿no? Sé que hay muchísima información no clasificada y anecdótica de estas cosas que circulan ahora en social media alta, de que cómo se les ocurre vacunar cuando en ese momento se va a producir una respuesta inflamatoria y tus defensas van a disminuir y lo que vas a... Pues, no hay ninguna evidencia de que eso pueda ser posible. Ok, Alfredo. Creo que definitivamente ha sido una charla hermosa. Las preguntas han estado muy interesantes. Te agradecemos infinitamente tu tiempo. Entendemos que en estos momentos también los debes tener bastante estrecho, sí, pero que hayas tenido esa deferencia para con tu tierra, para con tu facultad y para todos los amigos que estamos acá presentes. Para incluso mucha gente que te recuerda como, bueno, tal vez algunos no conocen, que además de neumólogo, un gran deportista, jugador de básquetbol del Barranca. Así que también muchos te mandan saludos, Alfredo. Muchísimas gracias. Bendiciones. Gracias. Hasta luego, Alfredo. Muchas gracias. Muchas gracias.